Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Welcome in Jerusalem. Bienvenidos a Jerusalén. You know my channel is called Eli Jerusalem. Como saben, este canal se llama Eli Jerusalem. That means Elia is now in Jerusalem. Y pues ahora Elías está en Jerusalén. And on my side, as you already are used to, is Mirjana. Y como solemos hacerlo, yo, Miriana, le traduzco al hermano Elías. As you can notice, we are outside. Como pueden notar, estamos al aire libre. In Jerusalem, you can see the wall. Aquí pueden ver detrás de nosotros el muro de Jerusalén. But we have a little complication because it's not very silent. Sin embargo, tenemos ciertos obstáculos porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. In general, we can say Jerusalem is holy but not silent. De hecho, uno puede decir que Jerusalén es la ciudad santa, pero no una ciudad silenciosa. And today there are helicopters in the air. Y hoy día hay helicópteros volando en el cielo. So we do not know if you really can understand all and everything, but I hope. Por lo cual no sabemos si podrán entender bien lo que estamos queriendo transmitirles. We want to continue this theme of yesterday. Queremos continuar el tema que hemos empezado el día de ayer. We spoke of the gift of fear of God. Ayer habíamos hablado sobre el don de temor de Dios. And today we want to speak about the gift of piety. Hoy, en cambio, queremos hablar sobre el don de piedad. It's connected. Estos dos van de la mano. Of course, all the 7 gifts we are reflecting about are connected. Y de hecho, todos estos 7 dones de los cuales hablaremos durante los próximos días se relacionan entre sí. And they have the aim to transform us with the Holy Spirit. Y todos ellos tienen el objetivo de transformarnos interiormente a través del Espíritu Santo. And in the end, hopefully, we are very transformed, and the rest will be done when we go to heaven. De manera que al final lleguemos a estar lo más transformados posibles y pues lo demás será en el cielo. And we spoke about the fear of God, that if this gift is working in us, we try to avoid everything what could offend our Father in heaven. Habíamos dicho que el don de temor de Dios nos llevará a evitar todo aquello que pudiese ofender a nuestro Padre Celestial. Today, as I said, we will speak about the gift of piety. Hoy, como les mencioné, vamos a hablar sobre el don de piedad. And there's a wonderful word in letter to the Romans. It's called, the Spirit himself joins with our spirit to bear witness that we are children of God. Y hay un hermoso pasaje de la carta a los Romanos que dice, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. So we can say, when we try to avoid everything what could offend God with the gift of fear, we can say with the gift of piety, we want to do everything what is pleasing God. Entonces, si el espíritu de temor de Dios nos lleva a evitar todo lo que pudiese ofender a Dios, el espíritu de piedad, en cambio, nos va a llevar a querer hacer todo lo que a Él le agrada. So you could imagine in the morning you got up and you ask, Lord, what can I do today for you? Entonces, será Él el que nos lleve, por ejemplo, en la mañana, a que nuestra primera pregunta al despertarnos sea, Padre, ¿qué puedo hacer hoy para I want to complacerte? please you. Quiero agradarte. I want to be a joy for you. Quiero ser una alegría para ti. You see, there's a change. Ven que se da un cambio aquí. This one was to avoid what is offending, and now to look and to search for what we can do to please the Lord. El espíritu de temor de Dios nos lleva a evitar
ofenderlo. Y ahora el espíritu de piedad se une y nos lleva a querer agradarlo So it's a little activamente. bit like a spirit of a child who loves his father very much. Entonces es como la actitud de un niño que quiere agradar a su padre. And in reality, it happens like this. Y de hecho así sucede. To look what we can do to please the Lord. De modo que estamos atentos a descubrir qué es lo que podemos hacer para In complacer a a certain Dios. way, you want to conquer the heart of God. Podríamos decir que uno quiere conquistar el corazón de Dios. That's a wonderful word, to conquer the heart of God through your way of pleasing Him. Conquistar el corazón y hacer todo lo que le agrada a Él. And when this happens, that this gift of piety is working in you, all these things which had been before hard and difficult starts to change. It will be easier. Why? Because love has grown. Y cuando empieza a actuar el espíritu de piedad, las cosas que antes nos resultaban arduas, difíciles, se nos vuelven más fáciles. ¿Por qué? Porque el amor ha crecido. There's a wonderful saint. She's called Anna de Guigné. Hay una pequeña venerable que se llama Anne de Guigné, And she said, nothing is difficult, nothing is heavy if you love the Lord. y ella decía, nada es difícil, nada es pesado cuando se ama a Dios. A wonderful word, right? Una hermosa frase, ¿verdad? That can be always said if this gift of piety is working in you. Todo eso es lo que sucede cuando se hace eficaz en nosotros el espíritu de piedad. Because normally, of course, we avoid to carry difficult things normally. Normalmente por naturaleza evitamos lo que nos resulta pesado Or we feel very burdened. o fácilmente nos sentimos sobrecargados. But with the gift of spirit, it changes. Pero el don de piedad nos cambia en este sentido. It's still hard, Sigue siendo difícil, but your attitude, the force inside of you, is going to change by this gift of the God. pero tu actitud interior frente a esa carga cambia. So another spirit starts to work in you. The spirit of the Lord starts to work stronger. Y es que en tu interior lo que te mueve es el espíritu que empieza a actuar más fuertemente en ti. And will give you a certain kind of mildness. Y Él te dará una cierta suavidad. Maybe we try to be mild, but with a virtue, we will not reach it. Tal vez nosotros nos esforcemos por alcanzar la mansedumbre, por ejemplo, pero por nuestras propias fuerzas no la alcanzamos. Because our nature, human nature, is fallen, it's not complete. Porque nuestra naturaleza humana es caída y no es perfecta. So God comes us to help us. Y así Dios viene a nuestro auxilio. If He strengthens our efforts, for example, mansedumbra, to be a mild person, He will give now His force for that. Y Él, cuando ve nuestros esfuerzos por adquirir una virtud, como por ejemplo la mansedumbre, Él la complementa con su fuerza de manera que se vuelve posible. And the hard corners in our heart, or the hard, what is hard in our heart, starts to get softer. Y lo que es duro en nuestra vida empieza a tornarse más fácil. And also we start to do and to like to do the will of God. Y así empezamos a encontrar gusto en cumplir la voluntad de Dios. We like it, we do it at once and without hesitation. Y cumplimos así su voluntad gustosamente y sin tardar, Like the angels. como lo hacen los ángeles. You can imagine how the angels work. Ustedes se imaginan cómo actúan los If ángeles. they understand the will of God, if they notice, they're going. En cuanto ellos descubren cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, inmediatamente se han puesto en camino para Of cumplirla. course, the good angels, they have no obstacles. Los ángeles, los santos ángeles, no tienen impedimento alguno. They love as strong as they can.
su amor ha llegado a la plenitud. It's not with us like this, right? Con nosotros, en cambio, no sucede But así. the gifts of the Holy Spirit is going to transform us in this direction. Sin embargo, el espíritu de piedad nos lleva hacia esa dirección. So we have not fear what will be the will of God now. Entonces ya no tenemos miedo de que, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí ahora? No. With this gift of piety, we will be very interested what is the will of God. Sino que con el espíritu de piedad estaremos interesados en descubrir cuál es la voluntad Because de we Dios. will know God deeper and we know that all what He wants is for our sake and for our best. Porque iremos conociendo cada vez mejor cómo es Dios en realidad y sabremos con toda certeza que sea lo que sea que Él quiera, será siempre para nuestro bien y para nuestra salvación. Though this kind, or better say, this gift of piety is also transforming our relationship to human beings. Por el otro lado, el don de piedad también va a cambiarnos en cuanto a nuestro trato con el prójimo. Because if we love more, if our love gets stronger, we also love people more and stronger. Porque en la medida en que crece nuestro amor a Dios, crecerá también nuestro amor al prójimo. Because in this love we will understand that all people are loved by our Heavenly Father. En ese amor descubriremos y sabremos que todas las demás personas también son hijos amados de Dios. And we start to love them with the love of God. Y así empezamos a amarlas con el amor de Dios, And this is much more than our human love. que es mucho más grande que nuestro amor humano. It's always to understand when we try to live the virtues. Eso es algo que siempre debemos comprender cuando buscamos practicar las virtudes. It's the Spirit of the Lord who invites us to do this. Es el Espíritu de Dios el que nos impulsa a hacer, But it's very strong connected with our human will. pero al mismo tiempo la práctica de las virtudes está fuertemente relacionada con nuestra voluntad humana. With our human nature, yes? And we will not reach it. Y con nuestras propias fuerzas, con todas nuestras limitaciones, no podremos alcanzar ese alto fin que nos But it will be proponemos. always the preparation that the Spirit of the Lord can come and force us and strengthen us in all our efforts. Sin embargo, con nuestros esfuerzos estaremos preparando el terreno para que el Espíritu Santo pueda completar lo que nos falta. And so it starts that the Spirit of the Lord is going into our heart and working deeper and deeper. Y así el Espíritu Santo podrá morar en nuestro corazón y actuar cada vez más And with this gift and with this Spirit, we are able also to love, as I said, our neighbor, our brother and sister stronger. Y así, como les decía, el Espíritu de piedad también nos ayudará a amar más profundamente a nuestro hermano, nuestra As I hermana. said, we are changing in our heart. Porque se produce un cambio en nuestro corazón. Things which are hard in us are going to get step by step away. Lo que aún es duro en nuestro interior se irá derritiendo, por así decirlo. Instead of this is coming the spirit of mildness, to be mild. Y en lugar de las asperezas, de las durezas, entrará la mansedumbre, la suavidad. And of course, this has consequences to our relationship to other people. Y lógicamente esto repercutirá en nuestra relación con el prójimo. Because especially with other people, we are often very angry and impatient and so on and so on. Porque precisamente con el prójimo fácilmente somos impacientes, agresivos o injustos. So we could say, to come slowly to an end, we can say that the way how we act with God is more full of our heart, is more in love, is more a little bit like the relationship of a child to a good father. Entonces, en pocas palabras podríamos decir que el espíritu de piedad
va transformando nuestra relación con Dios de manera que sea cada vez más la relación de un niño hacia su padre. Yes, to sum it up, Entonces, para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, as you can see, the gifts of the Spirit are transforming our heart. como pueden ver, los dones del Espíritu Santo transforman nuestro corazón. As the gift of the fear of God makes us attentive, El espíritu de temor nos hace vigilantes, atentos, and the spirit of piety is looking for all possibilities to please God. y el espíritu de piedad, por su parte, nos hace también atentos a ver todas las posibilidades de agradar a Dios. So I think that with this kind, if these gifts are working in us, our faith and life of faith will be more attractive for people. Entonces yo pienso que cuando estos dones del Espíritu Santo empiecen a hacerse eficaces en nosotros, nuestro testimonio cristiano, nuestro testimonio de fe será mucho más atrayente, convincente. We will not be closed to all and everything, No estaremos cerrados frente a todo y todos, but we also will not open for all and everything. pero tampoco tendremos una falsa apertura hacia todo y todos. We will avoid the sin, Evitaremos el pecado, avoid the error, evitaremos el error, avoid all things which are not according to the love of God. evitaremos todo aquello que no corresponda a la voluntad de Dios. So I think it's a very good advice to ask for the gifts of fear of God and the gift of piety. Entonces creo que es un buen consejo que pidamos al Espíritu Santo el don de piedad y el don de temor de Dios, So that our spiritual life really lives and is full of the love of God. de modo que nuestra vida espiritual realmente esté impregnada del amor de Dios. I invite you to do so. Pray for it and God will give. Entonces les invito a que pidan estos dones. Pedid y se os dará. We do what we can, God will do the rest. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde y Dios hará el resto.